Luis, pues bienvenido acá a este nuevo espacio de Coneal de Business School. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están del otro lado de la pantalla. Gracias, Alejandro. Es muy grato para mí poder empezar este año 2023, ahora en febrero, compartiendo algunas de las inquietudes y de los desafíos que nos trae el año. Y espero que en esta conversación surjan algunas temáticas que les sean útiles a los estudiantes actuales o futuros de ALDE. Perfecto, así es. Pues nada, vamos a darle inicio a esta entrevista. Luis, pues una vez más, pues bienvenido. Y si quieres, comencemos hablando un poco de cuáles serían esos factores principales o no sé cómo decirlo, que definen el éxito de una estrategia en gestión de riesgos dentro de las organizaciones. Esa es la pregunta central, esa es la pregunta central, ¿no? ¿Cómo hacer para que esto de riesgos funcione? Fíjate, no quiero dar una respuesta simple, pero el punto de partida es que la estrategia de manejo de la incertidumbre está directamente relacionada con su alineamiento con los objetivos del negocio. Entonces, si hay que empezar por algo, es decir, ¿y cuál es nuestro negocio? ¿Qué cosa es lo que queremos como organización? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Cuál es nuestra visión de aquí a un mediano plazo en donde queremos estar? Si es que la gestión de riesgos se enfoca en esa misma visión que comparten los accionistas, los dueños, la alta gerencia, entonces es muy probable que esos objetivos se cumplan y se cumplan de la manera óptima, es decir, con el uso eficiente de recursos y a pesar de la incertidumbre. Entonces, ese es el punto de partida. ¿Qué factores? Empezaría con ese alineamiento de estrategia. Sin embargo, no es todo. Claro, mira, tú mencionas algo muy importante y es creo que una palabra clave para esta entrevista y dices la incertidumbre. Frente a esta incertidumbre que tienen las empresas para ejecutar su estrategia, pues ¿cuál es el rol que viene a cumplir este gestor de riesgos? Claro, el gestor de riesgos es la pieza clave. En general, las personas, es decir, los colaboradores, los equipos de trabajo, son las piezas fundamentales al margen de las herramientas que son útiles, por supuesto, herramientas cuantitativas, mecanismos de comunicación, pero son las personas las que generan el valor en las organizaciones. Y como lo acabas de decir, el rol de los equipos dedicados al manejo de la incertidumbre, o sea, al manejo de los riesgos, es clave para mantener ese alineamiento con la estrategia. ¿Por qué? Porque el contexto es volátil, el contexto es cambiante y somos testigos de que cada vez es más frecuente el cambio y cada vez más disruptivo, ¿no? Fíjense nomás con los iPhones, que son el ejemplo clásico, ¿no? Afortunadamente, digo, los que están delante de esta pantalla son conscientes de que esos cambios son disruptivos cada vez con más frecuencia y por lo tanto toca prever, toca anticipar, toca asegurarse de que esos cambios que están a la vuelta de la esquina sean favorables para mi organización, para mi profesión, para mi familia, para mi comunidad, y no por el contrario, que no sean desfavorables, que no deterioren valor. Esa postura frente al futuro, una postura de anticipación, una postura de previsión, o sea, visión antes de que sucedan, esa es la base para que la gestión de riesgos también sea exitosa, además del alineamiento con la estrategia. Perfecto, Luis. Le recuerdo a quienes se vienen conectando recientemente que estamos entrevistando al experto en gestión de riesgos, Luis Cachay. Les recuerdo que pueden dejar sus dudas en el apartado de preguntas y con mucho gusto al finalizar las preguntas que tenemos planeadas para que nos responda Luis, pasamos a resolver las suyas. Luis, me sigue sonando un poco la parte de la incertidumbre. ¿Cómo pasar de esta incertidumbre
o un panorama de incertidumbre a un panorama un poco más óptimo, de optimismo, haciendo uso de estas herramientas de gestión y gobernanza del riesgo? No sé, cuéntame. Casi, casi has respondido tú la pregunta. Fíjate, la palabra optimizar es una palabra clave aquí, ¿eh? Porque no se trata de obtener la mayor rentabilidad, porque recordemos que el contexto es incierto, no se sabe exactamente lo que puede pasar. Fíjense, yo recuerdo cuando en el año 2008, a comienzos, había cierto ruido en el mercado. Los principales bancos del mundo, los más grandes, estaban sometidos a un desafío financiero por la crisis subprime en el año 2008. Y por supuesto vino la gran crisis, una crisis que duró mucho y hasta ahora tenemos ciertos rezagos de esa crisis. Claro, ¿quién iba a pensar que después de eso, y ahí está la incertidumbre, iba a venir un COVID? Ahí está la incertidumbre. ¿Y quién iba a pensar que después del COVID iba a venir el conflicto Ucrania-Rusia y las disrupciones de la cadena de abastecimiento? Esa incertidumbre te obliga a estar siempre preparado. Y esta preparación, como lo acabas de decir tú, no busca mirar el futuro y adivinar lo que va a suceder, sino al contrario. Trata de optimizar el resultado de tu estrategia a pesar de las restricciones que puede imponer estos eventos que van a surgir y que tú no conoces, pero estás preparado. Y ahí es donde viene la cultura. Es una cultura de estar predispuesto siempre al cambio, a la flexibilidad de tu estrategia, porque como los eventos no son fijos, no los puedes adivinar cómo se mueve el tipo de cambio, cómo se mueve la tasa de interés, cómo se mueven las decisiones de Putin o de Biden. Entonces te toca a ti ser flexible para plantear un cambio en tu jugada. Esa clave de la flexibilidad te permite optimizar el resultado a pesar de la incertidumbre. Y eso buscamos los de riesgos, optimizar los resultados. Bueno, yo te pregunto, muchas veces para las organizaciones es muy difícil prestar mucha atención a los riesgos emergentes, pero sin dejar de lado, o sea, los riesgos totalmente disruptivos. Yo te pregunto a ti, ¿cómo construir una hoja de ruta pues, que permita abordar sistemática y ordenadamente pues, los riesgos emergentes sin dejar de lado los que realmente sí son eventos potencialmente disruptivos? Es interesante y es compleja la respuesta porque fíjate tú, en el momento en que van surgiendo los eventos, no conoces la verdadera dimensión de su impacto, sino hasta que profundizas en ellos o vas haciendo un seguimiento. Entonces, sí puedes dividir. Primero puedes dividir los eventos en función de aquellos que hasta ahora no han causado efectos negativos significativos en tu organización. Es decir, son riesgos emergentes, que los ves venir, pero no los has analizado tan en profundidad. Y ahí solamente hay dos consejos. Uno, los riesgos mayores es mejor aprender a gestionarlos en cuerpo ajeno. Es decir, hay que estar atentos cómo estos eventos vienen afectando a otras entidades que pueden no ser de mi mismo sector, pero hay que vigilar. Es un estado de vigilancia permanente hacia el futuro, porque los riesgos están en el futuro. Entonces, los riesgos emergentes, justamente hay que ver señales tempranas de su impacto potencial sobre el desarrollo de nuestra estrategia. Corto plazo. En el largo plazo, hay que estar mirando cuál es el desarrollo de las tendencias tecnológicas, demográficas, sociales, que pueden afectar en la industria en la que me muevo. Fíjate, dos frentes diferentes y también la labor de la gerencia es gestionar adecuadamente lo que tengo, pero la labor del directorio es crear un clima de confianza en lo que viene hacia el futuro. Entonces, gerencia, directorio, corto plazo, mediano plazo. Perfecto, Luis. Le recuerdo a los asistentes que se vienen conectando que estamos en entrevista con el experto en gestión de riesgos, Luis Cachay. Eh, Hemos abordado ya un par de preguntas. Quisiéramos responder también preguntas que ustedes tuvieran y nos quisieran dejar en el apartado de preguntas. Y pues nada, démosle continuidad a esto. Luis, quisiéramos saber acá qué tipo de competencias, conocimientos o habilidades permiten al gestor de riesgos
contribuir de manera más efectiva pues a que se cumplan los objetivos de de las organizaciones. Iba a decir entidad, pero me enredé. No sé si me Bueno, sí, entiendes son con la pregunta. organizaciones, ¿no? En general, pero fíjate que lo que estamos conversando es aplicable a las decisiones personales. Hay decisiones personales muy críticas en la vida. Casarse, cambiarse de trabajo, mudarse a otro país, mudarse a otro pueblo. ¿Eh? También a Tal nivel cual. profesional, escoger una especialidad o un curso nuevo o una maestría o un doctorado. Y a nivel organizacional, por supuesto. También a nivel de municipios, países. Todas estas decisiones tienen que ser tomadas de una manera muy informada. Entonces, no está mal decir entidad, en realidad se aplica en diversos planos, tanto de personas como de organizaciones. Y aquí yo diría que hay competencias internas, es decir, que desarrollas tú como persona dentro de tus capacidades y tus habilidades y preferencias. Ya en el tiempo hemos visto que si el mundo se llenaría de agua, yo aprendería a nadar. Es una decisión natural. Y si sabemos que el mundo se va a llenar de datos, debo aprender a nadar en los datos. Debo aprender a leerlos, a interpretarlos y a hablar el lenguaje de la información. Por lo tanto, todos aquellos conocimientos relacionados con la gestión de datos, desde estructuraciones de bases de datos hasta su estructuración como reportes con información ya para la toma de decisiones, y si son toma de decisiones organizacionales, mejor, todo ese lado de conocimientos es muy útil. Pero por otro lado, también sabemos que las máquinas con las que procesamos esta información evolucionan. Por lo tanto, todo el aspecto tecnológico Ujú. hay que tener un mínimo de cultura y conocimiento básico. También puede ser que algunos se especialicen en el tema, pero por lo menos un mínimo de entendimiento de cómo se procesan y en qué sistemas, manejo de la nube, manejo de Big Data, manejo de Machine Learning, inteligencia artificial, por lo menos un mínimo, porque de eso está lleno ya el presente. Tenemos GPT-3, tenemos Google con BART, tenemos ya la realidad es esa. Cualquier profesional debería estar por lo menos enterado de qué es y para qué sirve. Pero por otro lado, también hay todo un universo de mecanismos de seguridad que surgen ante esta combinación de tecnología y datos. Es la ciberseguridad, es el manejo de la nube, del ciberespacio. Claro, no nos vamos a convertir en especialistas de ciberseguridad, o sí, también. Y esta combinación de datos, de tecnología hard o dura de sistemas, más los mecanismos de ciberseguridad para combinarlos, pues son parte importante. Ahora, esto aplicado al mundo de las organizaciones nos lleva a la continuidad de los negocios o a la resiliencia de los negocios. Fíjense cómo todo esto está entrelazado. Y por supuesto necesitamos herramientas, porque los seres humanos no utilizamos tanto nuestras manos, sino construimos herramientas que nos facilitan el trabajo. Y en este punto, pues en cada uno de estos aspectos que les acabo de comentar, hay herramientas ad hoc para poder ser más eficientes en el manejo de la información, de la tecnología y de la ciberseguridad y de la continuidad también. Fíjate, espero haber pintado allí un panorama, primero objetivo, pero mire, esto sin capacidades de relación, sin capacidades de comunicación, sin capacidades de trabajo en equipo, negociación, resolución de conflictos, pues queda vacío. Es necesario que las personas puedan dialogar y comunicarse y trabajar en equipo. Los métodos ágiles ayudan mucho ahí, los métodos ágiles. Entonces, esta combinación creo que puede de alguna manera resumir todos estos skills o habilidades, competencias que se requieren para enfrentar esta incertidumbre óptimamente. Pues demasiado claro, Luis. En realidad, pues es tan cierto lo que dices, pero para ir concretando un poco, tengo dos preguntas. Una, eh, básicamente, a los emprendedores o responsables de toma de decisiones dentro de las organizaciones, se les dice como que hay que asumir riesgos, que todo el tiempo, o sea, como por proponerse nuevos retos y asumir riesgos, pues para lograr este éxito, pero a la vez se necesita equilibrar con esta gestión de riesgos y proteger posibles pérdidas. ¿Cómo encontrar este equilibrio en lo que se le dice a los emprendedores y responsables de la toma de decisiones de las organizaciones con la gestión de riesgos o cómo protegerse pues, de estos efectos?
Es interesantísima ese cuestionamiento porque es un cuestionamiento mundial. Ustedes saben que la estadística de mortandad empresarial neonatal, es decir, empresas que fallecen, quiebran, desaparecen antes de cumplir un año, es mayor al 70%. En diferentes países, ¿eh? O sea, uno hace una iniciativa y antes de cumplir un año esa iniciativa desaparece, sea porque los impuestos lo hacen sucumbir, sea porque no se previó algún evento de compra, de venta, de precios, de cambios en la regulación, etcétera. Entonces, fíjense cómo el solo hecho de lanzar una iniciativa emprendedora ya es asumir un riesgo. Y eso es algo correcto. No existe actividad humana en la que no haya incorporado un componente de riesgos. La actividad humana surge de asumir riesgos. También la innovación, cualquier paso a la innovación, cambios, modificaciones, mejoras en los productos son saltos hacia lo desconocido. Por lo tanto, también es abrazar los riesgos. Cualquier cambio tecnológico, cualquier startup es un salto a lo desconocido. Por lo tanto, todas esas iniciativas involucran riesgo. Por lo tanto, no puedo decir que no asuman riesgos. Todas las actividades del humano implican asumir riesgos. Ahora, claro está, los riesgos no son malos por sí mismos. Los riesgos solamente deterioran valor cuando no soy capaz de gestionarlos, de manejarlos, de transformarlos en valor para mis stakeholders. Por lo tanto, no queda otra solución que mejorar mi capacidad para manejar los riesgos, porque toda actividad humana me va a enfrentar a riesgos. ¿Cómo equilibrio? Aumentando mi capacidad para manejarlos con información, con herramientas, con cultura, con capacidad para ver el futuro de forma permanente y con capacidad para ser flexible y cambiar mi estrategia ante los riesgos emergentes. Bien, entonces no es una cuestión de reducir los riesgos, es cuestión de optimizar el resultado dado que estoy asumiendo riesgos. Y a eso se le llama tolerancia al riesgo. Yo sé que voy a enfrentar riesgos. Lo que tengo que ser capaz es de manejarlos y de enfrentar esas situaciones inciertas con inteligencia, por supuesto con herramientas y con equipos que puedan trabajar juntos. Mira, Perfecto, Luis. Mi segunda pregunta te la hago al final y te parece si respondemos un par de preguntas de los asistentes. claro que sí. Bueno, mira, no conozco, perdonarás si no conozco bien la terminología en términos de gestión de riesgos, pero me parece interesante lo que pregunta Alberto Soto, ¿sí? En este momento dice, hola, un gusto. Al finalizar, me gustaría la opinión de Luis respecto a cómo le relaciona la GRE, con la ley Sarbanes-Oxley, SOX. ¿Se complementan? ¿No se complementan? La respondo ahora, ¿no? La ley Sarbanes-Oxley es el germen del control interno. Es decir, en un momento dado nos dimos cuenta de que a pesar de que las empresas grandes cotizaban en bolsa y publicaban información sobre sus cuentas y sus productos financieros derivados, nos dimos cuenta de que mucho de ello no correspondía a la realidad en términos del valor en el mercado. Y entonces los congresistas de Estados Unidos, Sarbanes y Oxley, pues propusieron un acta ¿eh? En la que se llama justamente SOX, SOX, de control interno, en el que toda organización que cotiza en cualquier bolsa del mundo, incluso la de Perú, están obligados, no por obligación, sino por voluntad, a suscribir lo que se llaman los principios de buen gobierno corporativo. ¿Y qué hace esta acta? Permite que los stakeholders de todos los que están alrededor de la empresa, clientes, trabajadores, accionistas, la comunidad, el gobierno, tengan un detalle de los riesgos que enfrenta la organización y de la forma como se gestionan. Entonces se desagregan macroprocesos, procesos, subprocesos, se asignan owners o dueños de los procesos y por lo tanto de los riesgos, y este enjambre de procesos pues es monitoreado de una forma cercana y cualquier cambio en los procesos que pueda generar cambios en las cifras, pues tiene que ser escalado hacia los estamentos superiores de gobernanza. Y ese es en resumen Sarbanes-Oxley. ¿Y qué cosa hace la gestión de riesgos? Pues hace eso mismo, utiliza esa información para plantear mecanismos de optimización del resultado. Ahora ya pasándonos unos 30 años después,
encontramos ya que la gestión de riesgos se une con lo que llamaríamos gobernanza o gobierno corporativo, gobernanza corporativa, y entonces se complementan, como lo dijo la persona que ha preguntado. ¿Y qué cosa tenemos ahora? Que ya algunas propuestas de gestión de riesgos ya no hablan solamente de la gestión, sino de la gobernanza. Y como todas las organizaciones asumen riesgos, tenemos algunas capas para gestionar dentro de la organización. La primera capa, la capa más sensible frente a los cambios del contexto, los cambios internos también, esa capa le llamamos autocontrol, self-control o control interno. La capa posterior, que le llamamos segunda línea de gestión, es la que establece metodologías, políticas, procedimientos y plantea los escalamientos hacia los estamentos de decisión o gobernanza, el directorio o los comités especializados de ciberseguridad, de lavado de dinero, de riesgos informáticos. Y por otro lado está la tercera capa, la tercera línea de gestión de los riesgos que transforman los riesgos en valor, que es el aseguramiento desde la auditoría interna o externa. Fíjense, entonces ya ha evolucionado el control interno hacia la gestión de riesgos y la gestión de riesgos y gobernanza corporativa como que se ha robustecido para asegurar que esa estrategia de la organización se cumpla tal cual, a pesar de las disrupciones del contexto, ¿eh? Espero que esta explicación ayude y si no, encantado de ampliarla o a abrir algún detalle. Perfecto, mira, Ana Guadalupe nos pregunta, buen día, mi pregunta es la siguiente, ¿qué cursos o talleres ayudan al auditor para aumentar sus conocimientos en la gestión de riesgos de forma internacional? Ah, mire, como la gestión de riesgos está enfocada primero en organizaciones, pues tenemos los estándares internacionales generales que se enfocan en la ISO 31000, ¿no? Como saben, la ISO 31000 es el estándar privado, ISO, International Standard Organization, que se enfoca en directrices para la gestión integral de riesgos, aplicable a cualquier entidad, a cualquier empresa y a cualquier riesgo. Junto con ella hay 40 técnicas que están en el 31010. Eso es un frente que siempre creo que uno debe conocer. Por otro lado está COSO. COSO es el Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission, que tiene COSO control interno, principalmente para entidades públicas, y COSO ERM, Enterprise Risk Management, también es el otro frente. Dos frentes que se complementan, no es que se opongan, además son muy parecidos. Y después tenemos ya otro tipo de estándares mucho más especializados, la 14000, riesgo socioambiental, la 27000, de ciberseguridad. Tenemos diferentes tipos de estándares que están aplicados a actividades específicas, ¿no? En todos los casos, esos cursos complementan dependiendo de la preferencia del estudiante. Sin embargo, quiero señalar otro tema, como les comenté, la, el control interno requiere de conocimiento del negocio. Por lo tanto, aquel que trabaje en una industria manufacturera, pues deberá tener el conocimiento preciso de sus procesos, de sus negocios. El que trabaja en la industria de la construcción, lo mismo. El que trabaja en la industria automotriz, lo mismo. Entonces, hay que combinar el conocimiento del negocio con el conocimiento de los estándares y en particular de aquellos estándares que son útiles para la función que están desarrollando. Prevención del lavado de dinero, por ejemplo, es una especialidad. Fraude es otro. Ciberseguridad es otro. Son diferentes especialidades, pero esta visión general espero que les ayude. Y la estadística es básica. Es decir, el manejo de herramientas cuantitativas, el manejo de herramientas para procesar datos. Todas estas son herramientas muy importantes para un auditor. De hecho, yo soy auditor eh, de, certificado por el Institute of Internal Auditors de Estados Unidos y la evolución nos lleva al manejo de herramientas estadísticas, herramientas cuantitativas, pero también ahora se incorporan los elementos de sostenibilidad, es decir, impacto ambiental climático, impacto social y gobernanza. Esos tres aspectos son muy importantes ahora y en el futuro. Perfecto, Luis. Mira, nos pregunta Willy Edmundo, ¿cuál es la mejor manera de iniciar la implementación del MAR? Entiendo que es el marco del apetito del riesgo. Sí, el MAR es el marco apetito, Risk Appetite Framework, ¿no? El Risk Appetite Framework es un documento resultante, es decir,
da una idea de la madurez de una organización, ¿no? Este documento integra, fíjense, aunque sea el marco de apetito por riesgo, no es que sea un documento solo de riesgo, es un documento que empieza con la visión de la organización, con la estrategia de la organización, con los objetivos de la organización, porque no puede haber gestión de riesgos si no hay previamente un conocimiento de los procesos, del modelo de negocio, del core business. Entonces, sobre la base de esta visión, misión, objetivos de la organización, es que se identifican los riesgos que está dispuesta a asumir desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista cuantitativo. Y ahí se desprende un conjunto de indicadores de desempeño que se pretenden lograr y, por supuesto, un conjunto de indicadores de riesgo, KPIs y KRIs. La mejor forma de empezar cualquier marco de apetito por riesgo es identificando los negocios en los que está una organización y a partir de ahí ver sus procesos, porque ahí están los riesgos operacionales, las herramientas que utiliza, porque ahí están los riesgos informáticos, las personas o los equipos de trabajo o las áreas o las tribus que tiene, porque ahí también va a haber riesgos operacionales y después las cifras, el resultado que espera lograr, porque ahí están los riesgos de mercado o riesgos financieros. ¿Eh? Y después los stakeholders, porque ahí están los riesgos de lavado de dinero, riesgos de soborno, riesgos. Entonces, si se dan cuenta, es un mecanismo incremental, primero que nace por conocer bien el negocio y sus procesos, para sobre eso identificar los riesgos que van a ir escritos, documentados, con indicadores cuantitativos que el directorio debe monitorear. Entonces, empezamos con el negocio y sobre eso identificamos riesgos y también indicadores de riesgo. Bueno, nos pregunta ya para finalizar, respondemos esta y cierro con la pregunta que te tenía, la segunda que te había mencionado anteriormente. Y nada, nos pregunta Alan Edgardo Rivas. Buen día, estimado, saludos. Desde El Salvador, mi pregunta sería, ¿cómo clasificar los eventos de riesgo en una compañía aseguradora? Bueno, las empresas aseguradoras son parte inherente del sistema de gestión de riesgos de cualquier sociedad, ¿no? Es decir, en términos del proceso de gestión de riesgos, tenemos que hay negocios que están expuestos a riesgos, los identificamos, luego los evaluamos o los cuantificamos, luego procedemos a responder ante ellos. Esta respuesta, una de estas respuestas, una respuesta muy importante y crítica es la que ofrecen las empresas de seguros, la transferencia parcial del riesgo o del impacto. Y como tal, las empresas de seguros reciben dinero de sus clientes, lo reciben de forma secuencial antes de que los eventos sucedan. Y fíjense, con esa caja, ¿qué hacen? Con esa caja invierten. Por lo tanto, ya tienen ahí identificados riesgos financieros, riesgos de inversión, riesgos de mercado, riesgos de crédito y por supuesto riesgos operacionales y de sistemas, porque todo eso se procesa. Entonces ya allí nomás ya podemos identificar los grandes tipos de riesgos, los riesgos de la inversión por el portafolio que maneja, pero también sus procesos, los procesos para después liquidar los riesgos. Una vez que el evento o el siniestro sucede, puedes quedarte con tener que pagar. Todos esos procesos operativos son de otra índole, riesgos operacionales. Pero ¿qué es el más importante? Porque acabas de asumir un riesgo, una incertidumbre total sobre si va a haber un terremoto, va a haber huracanes, si va a haber accidentes, si va a haber pérdidas de vidas. Todos estos riesgos tienen que agruparse y asegurarse con otra empresa de seguros y ahí está el reaseguro. Este otro grupo son los riesgos técnicos los que comparan la reserva que tengo yo para poder enfrentar estos siniestros con el, el estimado de pérdida que yo podría tener. Con esas tres grandes agrupaciones, los operacionales, los financieros y los riesgos técnicos, pues ya tengo armado el panorama para mis riesgos. Claro, están los de cumplimiento, porque hay un regulador que me va a exigir que yo cumpla con determinados procedimientos y este riesgo resulta ser importante debido a las potenciales multas o riesgo reputacional que implicaría su incumplimiento, ¿no? Miren, esto es el panorama
sencillo de los riesgos en las empresas de seguros. Perfecto, Luis. Y ya para despedirnos, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que quisieran formarse en gestión de riesgos, ya sea porque dirigen alguna organización o toma o está dentro de las personas, el personal que toma decisiones dentro de las organizaciones o simplemente porque quiere escalar dentro de su organización? Gracias por esa pregunta, porque a lo largo de los últimos años no he hecho más que confirmar que la gestión de riesgos como un cuerpo de conocimiento que da soporte a las decisiones empresariales es cada vez más relevante, no solamente desde el punto de vista táctico operativo, sino también desde el punto de vista estratégico o de gobernanza que da sostenibilidad a las organizaciones. Entonces, en ambos frentes, tanto en el aspecto específico para calcular algunas cifras que pueden ayudar a decisiones, como con utilizar estos procesos de previsión, en inglés le diríamos forecast, para las decisiones estratégicas de si asumir o no un negocio, comprar o no una empresa. En ambos frentes se hace cada vez más necesaria la presencia de alguien que maneje riesgos en los directorios y en las áreas de decisión financiera u operativa. Entonces, lo primero es eso. Aquellos que estén involucrados e interesados más en el aspecto cuantitativo, pues pueden enfocar en estas herramientas de las que hemos hablado sin perder de vista las habilidades transversales o algunos llaman blandas. Y por el contrario, aquellos que más bien tengan interés en el diseño, en la parte estratégica, en los directorios, en emprender nuevos negocios, irse a las startups, etcétera, estas más bien podrían enfocar en los temas de planeamiento estratégico o el desarrollo de identificación de tendencias demográficas, sociales, tecnológicas, pero sin perder de vista la necesidad de poder interpretar los números de forma cuantitativa para tomar decisiones, ¿no? Es un equilibrio entre ambas. No hay que pensar que la gestión de riesgos son mapas, cuadros. No, la gestión de riesgos es una herramienta que busca optimizar el resultado de la estrategia. Perfecto, Luis. No siendo así, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias pues por estar acá en un espacio más de Alde Business School. Quisiéramos despedirnos con que si puedes mostrar tu yo amo los riesgos. Ah, bueno, la R que está aquí es una R de riesgos. Y bueno, el detallito que está es que yo amo a los riesgos porque los riesgos nos dan vida. Los riesgos nos plantean desafíos que nos hacen ser mejores, sacan lo mejor de nosotros. Bueno, y con eso me despido y les agradezco que hayan estado ahí por lo menos estos minutos y siempre será un gusto volver con ustedes. Gracias a Ale y gracias a ti, Alejandro, por hacer una conversación tan amena y al mismo tiempo tan especializada. No, gracias a ti por tenerte acá. Estaremos felices de volverte a tener en alguno de otros espacios. Puede ser en otra entrevista para complementar las preguntas que no pudimos responder el día de hoy. A los asistentes les agradecemos un montón que hayan podido estar acá, que hayan podido nutrirse la información de Luis el día de hoy. Les dejé en el apartado del chat un formulario para que lo rellenen sobre la plaza y la beca para estudiar el máster en gestión de riesgos acá en el de Business School. Y pues no siendo más, nos despedimos. Muchas gracias nuevamente, Luis, y hasta Gracias. la próxima. Muchas gracias a Dios. Que lo vaya todo bien. Buen año.